Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden ser interesantes. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y esto es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bueno, hoy traemos un temas de los que te gustan a ti, las cosas como son. Este tema es Made in José Manuel, ¿vale? No es que no me gusta a mí, pero es Made in José Manuel. Sí, hombre, la ¿vale? verdad es que sí. Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba que hablásemos de uno de los temas preferidos. De los temas tuyos. Bueno, pero antes vamos a ir con el sumario, ¿vale? Bueno, pues como siempre, hoy empezamos con las efemérides del día, la típica pregunta, ¿no?, que se le hace cualquier historiador o incluso cualquiera de nuestros oyentes: ¿qué ocurrió un día como hoy? Pero hace mucho tiempo, ¿vale? También, como bien has dicho tú, Antonio, pues hablaremos sobre Andalucía, concretamente, bueno, sobre el andalucismo político, ahora que estamos en vísperas del 4 de diciembre. Es verdad que siempre nos acordamos, como hemos estado hablando antes con el invitado, siempre nos acordamos de Andalucía en esta fecha, en el 4 de diciembre, pero bueno, también es bonito recordarlo, ¿no? Una fecha clave para entender todo el pensamiento político del movimiento andalucista, como ¿no? diría Martínez, aquel 4 de diciembre. Bueno, vale. Y ya después, y para tratar este tema, pues hemos invitado a don Manuel Ruiz Romero, que es uno, digamos, para mí, yo siempre, él dice que no lo halague tanto, pero es que es verdad, es doctor en historia y aparte es que se ha dedicado toda su trayectoria, digamos, académica, pues haciendo muchísimas aportaciones sobre el andalucismo, Blas Infante y todo el movimiento andalucista en general, ¿no? Estupendo. Y es una de las voces autorizadas para hablar de andalucismo en nuestro programa y en todas las partes del mundo, ¿no? Bueno, aparte también hablaremos de la curiosidad. Si nos da tiempo, ¿eh? Bueno, no prometemos nada, no prometemos nada. Yo creo que no nos dará, porque como es un tema de los preferidos y sabemos que nos vamos a enrollar. Por eso lo digo me he adelantado, pero bueno. Trataremos una curiosidad histórica, además. Pero no la diga, porque como no estamos... Bueno, lo guardaremos para el siguiente programa. Venga. Pues vamos a empezar con la efeméride. Bueno, José Manuel, ¿cuál es la primera? Bueno, pues en el siglo XIV, en este caso en 1307, el Papa Clemente V emite la bula papal Pastoralis Praemitane, ¿no? ¿Está más o menos bien dicha? Sí. Vale. Sí. Un latín impecable. Que instruyó a todos los monarcas cristianos en Europa a arrestar a los templarios presentes en su territorio y confiscar sus bienes. Hay que decir que es muy curioso esto porque el Papa fue detrás, el poder religioso fue detrás del poder temporal, porque el 13 de octubre el verdadero instigador de esto, que fue el rey de Francia, Felipe IV Augusto, pues ya emitió un edicto persiguiendo a los templarios, con lo cual lo que hace el Papa es legitimar lo que había hecho el rey de Francia y decirle a los demás: oye, que si queréis meter mano porque en realidad aquí lo que hay por medio es un tema, como siempre, económico y de poder. Entonces a los demás reyes les dicen: mira, no solamente le doy el placet a lo que ha hecho Felipe, sino que además el resto, si lo queréis hacer, manos libres. Y claro, así terminaron los pobres. Bueno, los pobres. Los pobres no. Bueno, de pobres no tenían nada. Los templarios, ¿no? Bueno, los templarios. Pero en un principio hay que ver como los templarios es una, digamos, se empiezan a constituirse para defender a los peregrinos, ¿no? Que iban haciendo a orden del temple. A orden del temple, y progresivamente como crecen, y tienen unos grandes bienes y que tienen grandes riquezas y que posteriormente pues caen en declive, ¿no? Lo y cierto aquí es que es el inicio, ¿no? Es que se estaba convirtiendo en un poder paralelo al del rey en Francia, y aparte el rey estaba tieso, y es muy curioso cómo que haga la comunión entre el trono y el altar
se rompe cuando el rey está tieso. Cuando el rey está tieso, entonces se rompe esa comunión. Por eso tienen el poder absoluto. ¿Vale? Y entonces la Iglesia, ante la posibilidad, permite que le amputen un dedo, pero que sigan funcionando, porque como la estrella de mar le crece otro. Bueno, pues el caso de los templarios, pues es un caso paradigmático. Bueno, Roger de Morley, que fue su último gran maestre, pues terminó como suelen terminar, a la barbacoa, ¿no? Bueno, pues así terminaron los templarios en el siglo XIV, principios del siglo XIV, con esta bula del Papa Clemente V. Ahora saltamos al siglo XV, en este caso en 1462. En España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía. Esto es curioso porque este dato estuvimos tratando la semana pasada, estuvimos hablando sobre el flamenco y también hemos hablado de los gitanos con Manolo Isco, uno, digamos, de los pueblos que han estado marginados y que han estado incluso perseguidos a lo largo de la historia y que han ido luchando contra corriente en muchas ocasiones. Y es curioso como desde el año 1462, en este caso, pues fue la primera vez que tenemos constancia de que existían gitanos y que estaban aquí en Andalucía, ¿no? Es muy curioso porque la primera constancia en la península es de 1425 con un pasaporte o así, bueno, un derecho de paso, un visado, vamos a decirlo así, un salvoconducto, esa es la palabra, que dio Alfonso V el Magnánimo de Aragón a un tal Johan de Egipte, que lo deja pasar por los reinos y que parece ser que baja hacia Andalucía. Concretamente, va la primera presencia de los gitanos documentada en Andalucía, en Jaén, y lo reciben estupendamente, lo reciben muy bien. Ya Manolo Isco lo comentó, que en un principio los gitanos eran queridos por la sociedad. El problema es que volvemos otra vez al poder. Cuando los gitanos empiezan a querer hacer sus normas y el rey percibe de que no lo estaban siguiendo, pues obviamente empiezan los problemas. Pues sí, en principio fueron bien recibidos, eran gente que llevaban con sus fraguas, sus ganados, se instalan mucho en la zona aquí de Andalucía, con la sociedad que por el clima, por la fertilidad de los campos, porque en un principio son bien recibidos. Y entonces, bueno, pues desde entonces hay constancia de la presencia del pueblo gitano entre los pobladores de nuestra querida Andalucía, ¿no? Bueno. Pasamos al año 1822. En este caso, el Congreso de Verona, en Italia, decide el envío a España de los 100.000 hijos de San Luis. Los de la batalla del Trocadero. Correcto. Y como no, ningún programa de Tiempo de Historia sin hablar de mi rey favorito. Narizota, ¿no? El Narizota, de Fernando VII, de mi rey favorito. Sobre todo eso. ¿Por qué? Porque esta gente venían a auxiliar al hipócrita de Fernando VII, que había dicho aquello de marchemos todos juntos francamente por la senda constitucional, pero por dentro estaba diciendo el Congreso de Viena, oiga. Y ayúdenme, que necesito aquí auxilio. Y fomentó la segunda invasión, bueno, más chiquitita, ¿no? Francesa de España, para recuperar el poder absoluto, ¿no? Bueno, pues esta lucha ella daría, digamos, lugar a que en el año 1823 pues finalizaría el trienio liberal que empezó en el año 1820 y posteriormente, bueno, pues lo que Riego inició, posteriormente se dará lugar a que Fernando VII, tu amigo, el Narizota, pues se volviera al poder absoluto en España. Bueno. Venga, pues nos vamos al año 1922. 100 años después. Vale, 100 años después, en Italia, ¿vale? El Parlamento le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo gobierno de coalición. Es curioso cómo Mussolini llega al poder con un gobierno de coalición y luego se quedó él solo. Es curioso también que Hitler llegó al poder también en un gobierno de coalición y luego se quedó solo. Y los dos se quisieron juntar. Y es curioso con quién se juntaron ambos dos, que es con la derecha y concretamente con el sector democristiano. Es muy curioso y lo dejo ahí para analizar y que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Pero a Benito Mussolini le dieron el poder
y lo tuvieron que echar en el 43, ¿vale? Lo echaron Ya. por la fuerza y bueno, Los partisanos. terminó colgado en una gasolinera de Milán. Estamos hablando de una situación en la que Benito Mussolini y su fácil combatimiento habían creado una situación tal y toda esta parte. Claro. Italia estaba en una situación bastante convulsa, con un partido creo que todavía no era partido comunista, creo recordar, eran partido socialista, pero muy revolucionario, pero que estaban muy divididos, pero con una concienciación sobre todo en el campo, en el campo Parte italiano, rural, sí. muy muy importante, con presencia anarquista también, y que los fascistas pues se ofrecieron para tomar el poder, el orden, la ley, Claro, establecer claro. sus criterios, y bueno, esto daría lugar ya a lo que dictadura bien sabemos, fascista. la dictadura fascista Y la creación del fascismo. que posteriormente daría lugar a la Segunda Guerra Mundial en el 39, terminaría en el 45 y menos mal que no ganaron. Así que hay que tener cuidado con quién salía uno, ¿eh? ¿Vale? Hay que tener cuidado con quién salía uno. Bueno, seguimos. Nos vamos. Ahora vamos a dejar la política y nos vamos a una anécdota, ¿no? Muy relevante, por lo menos en el ámbito musical. En 1968, la banda británica Los Beatles saca a la venta su disco homónimo, Los Beatles. The Beatles, es el conocido como disco blanco, ¿vale? El disco blanco. Yo es que soy un pelín... Fanático. Fanático Bueno. no hay que ser. Sí. Para mí me gustan los Beatles. Y entonces el disco blanco, el conocido entre el como el disco blanco. Hay que tener en cuenta que estamos en 1968, una época de convulsa también. También de cambio, de florecimiento intelectual, político, etcétera. Uno de esos años en que pasan muchas cosas. Hay años que son años que parece que no pasa nada y hay años que concentran las cosas. Y en el ámbito cultural también en 1968 pasan muchísimas cosas. Bueno, el mayo de París, el movimiento en la primavera de Praga, hay un montón de... En México no olvidemos que también hay movidas en las manifestaciones y hay movidas en México preolímpico. O sea que siempre se nos olvida el otro lado del charco, salvo que sea del norte. Hay uno de esos años donde pasan muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues los Beatles que sacaron publican un disco estupendo, un disco de los que hay que escuchar como todos los de los Beatles. Y es que como sigue así, pues... Al final nos vamos a quedar hablando de los Beatles y no vamos me freno, ¿vale? Vamos a la penúltima. En 1975, un día como hoy, en España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. Es proclamado rey y después se fue al entierro de Franco. Claro, porque fue el que lo puso, está claro. Pero es que pasó así. O sea, se proclama rey, ya Juan Carlos Rodríguez de Valcárcel, que es el que pega los gritos, le presta juramento a Juan Carlos a título de rey, como nuevo jefe de Estado, y dice aquello, desde la emoción en el recuerdo a Franco, viva el rey. Viva el rey, viva España. ¿Vale? Y ya está. Eso fue. Y de ahí se fue al entierro de Franco, donde ya no está, en el Valle de los Caídos. Y empieza el reinado de Juan Carlos I. Un reinado, largo. Después a última hora convulso, pero bueno. En fin. Hasta el 2014 duró. Claro. Y ahora tenemos a su hijo, Felipe VI. Bueno, pues aquí... Algún día hablaremos del reinado de Juan Carlos. Juan Carlos I. Es curioso porque el tema del... ¿Tú sabes por qué Juan Carlos toma el nombre de Juan Carlos? Dígamelo usted. Pues por una sencilla razón, porque es el primer rey de España con nombre compuesto. Es porque, primero, por Juan, por su padre, Juan, y Carlos por la tradición carlista, por intentar calmar a los carlistas con un Carlos en el trono. Entonces de ahí que reine con el nombre de Juan Carlos I. Si tú te fijas, mira toda la historia de los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, de Navarra, ningún rey tiene nombre compuesto. Es más, normalmente creo recordar que los reyes suecos, que sí les gustan los nombres compuestos, no es habitual los reyes con nombre compuesto. Bueno, pues ya por último, y ahora que vamos a hablar de andalucismo... Esto está traído. Claro, está puesto. En 1978, la última, las Cortes Españolas aprueban el Estatuto de Autonomía de Galicia. Creo que durante la República se quedó en stand-by. Porque el de Euskadi se aprobó durante la Guerra Civil.
El de Cataluña se aprobó en el 32. El Cataluña fue primero. El de Euskadi me parece fue en el 37, quiero recordar. Para darle un poquito de ánimo a las tropas que estaban combatiendo en el frente del norte, que después no sirvió nada, pero bueno. Y el de Galicia se quedó ahí a las puertas. Entonces, bueno, pues... En el 78 ya se firma... Es muy curioso, en 1978, ¿no? Muy curioso que se firme antes de la Constitución. Claro. ¿Por qué? ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, pero curioso que la Constitución, el pueblo español refrenda la Constitución el 6 de diciembre de ese mismo año, pero el 22 de noviembre del 78 pues se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia. Bueno, vale. Así que estamos. Así está la cosa. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues creo que han sido interesantes, ¿no? Las efemérides, creo ¿no? que sí. Además, ha tocado varios siglos, ha tocado todo, tanto la política, la música, muy repartido. La iglesia. Bueno, pues nada. Bueno, pues nos vamos a la entrevista. Te presento yo. Bueno, pues me estaba contando una cosita aquí el invitado que ahora nos va a contar, muy interesante, ¿vale? Bueno. Pero antes nos lo va a presentar José Manuel. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es don Manuel Ruiz Romero, doctor en Historia, responsable de técnico superior del Archivo Municipal de Jerez y un apasionado de su tierra, Andalucía. Es una persona que se ha dedicado un cuerpo y alma al estudio, análisis y divulgación del pensamiento infantiano, es decir, seguidor y estudioso de don Blas Infante Pérez, padre de la patria andaluza. Toda su trayectoria académica se ha encauzado en la publicación de artículos, capítulos de libros y libros dedicados a la divulgación sobre el andalucismo político. Obras como El bulo sobre el complot de Tablada, Tiempos de cambio, Andalucía hacia la transición autonómica, la conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre otras obras y artículos, a los que han sido las numerosas aportaciones que ha ido realizando Manuel Ruiz a lo largo de su trayectoria académica. Es un amante de la historia de nuestra tierra, obviamente. Así que, Manolo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes y gracias por compartir un ratito con vosotros en Radio Puerto. Y Manolo quería hacer una aportación a la efeméride, que aquí, hombre, quien sabe, comparte. Sí, entonces... que te estaba oyendo y efectivamente me recordaba que explicando por qué Galicia aprueba su Estatuto de Autonomía antes de la Constitución, y es porque Galicia en la Segunda República tuvo ocasión de plebiscitar su estatuto, los gallegos votaron su estatuto y se registró formalmente cuando las Cortes de la República estaban ya en Montserrat, camino ya casi del exilio francés, ¿no? Entonces, bueno, es una de las 3 comunidades que la Constitución en su adicional transitoria segunda conoce como nacionalidad histórica. Andalucía tuvo que ganarlo a pulso y ahora lo hablaremos de ello, y por eso se permite el lujo, vamos a llamarlo así, de aprobar el estatuto antes incluso que la Constitución esté aprobada, como también pasa en los casos de Cataluña y País Vasco. Claro, que es como pasaron el trámite parlamentario 40 años antes y luego tuvieron una burocracia un poquito larga de 40 años. Bueno, pues bien explicado, bien, estupendo, aclarado el tema. Bueno, hay que decir que Andalucía estuvo a punto de votar también un estatuto de autonomía. Nosotros tuvimos un proceso autonómico bastante complejo y bastante generalizado, sujeto también a los avatares de la propia República, que por cierto el Ayuntamiento del Puerto de Santa María fue uno de los que impulsó también con el proyecto, de la mano de Mariano López Muñoz, que fue un personaje también andalucista muy vinculado al andalucismo de Blas Infante. Y a no ser por el golpe militar del 18 de julio, pues Andalucía hubiera tenido una autonomía y España con la República hubiera sido un estado de las autonomías muy parecido al que tenemos hoy. Claro, porque había dentro de la República un impulso, un objetivo de incluso convertir a España en una república federal. Había tendencias federalistas dentro de los republicanos y bueno, el camino estaba señalado. Bueno, Andalucía está como siempre siempre a punto de, pero esta vez
En el 1977, un 4 de diciembre, los andaluces, 2 años muerto el dictador, sin constitución todavía, con plenos poderes del rey. O sea que en una situación, ese impasse que nadie sabía muy bien qué iba a pasar, donde, como decía mi madre, teníamos mucho miedo, pero queríamos cosas nuevas, los andaluces salen a la calle y salen masivamente. ¿Por qué salen el 4 de diciembre de 1977? Buena pregunta. No es que Blas Infante se nos apareciera la noche anterior y dijera, venga, andaluces y andaluzas, que tenéis que salir a la calle. No, realmente en los últimos años del franquismo hay todo un magma que emerge ese día, como celebrado como primer día de Andalucía en 1977, que recordarán nuestros oyentes porque le cuesta la vida en circunstancias todavía no aclaradas a Manuel José García Caparrós. Ajá. Y hay una serie de elementos que están ahí, entre otras la apuesta por el mundo intelectual, por el mundo artístico, por los medios de comunicación, el establecimiento de un ente mancomunal andaluz también, que en los últimos años del franquismo intentó planes de desarrollo regional, la aparición también de un andalucismo político todavía muy leve, la necesidad de vincular el nacimiento de esa joven democracia a un nuevo Estado descentralizado después del fuerte centralismo que implicó el franquismo en la historia de España, y de alguna forma una serie de intelectuales, como digo, que a través de libros y a través de medios de comunicación se implican en ese momento histórico y hacen ver y hacen aumentar la conciencia de los ciudadanos de Andalucía en aquel momento, de forma que salimos a la calle ese 4 de diciembre, que fue un día de fiesta. Yo recuerdo que llovía, y que de alguna forma también legalizamos nuestro primer símbolo sin necesidad de pasar por un parlamento. En este caso, a partir de entonces, la verde y blanca fue incontestable, ¿no? Yo, por cierto, yo también estuve, en el carrito, empujado por mi madre, pero estuve, estuve. Bueno, Manolo, ¿de cuándo nace? Hemos hablado, ¿no?, de todo este tema de... Bueno, te hemos presentado, correctamente te hemos dicho que, bueno, son innumerables las aportaciones que tú has realizado en tu trayectoria académica investigando sobre el tema. Eso es porque soy muy viejo ya también. Y también bueno, porque si no, no te lo publicarían. Así que, ¿de dónde nace este entusiasmo por tu tierra? Y en este caso por el pensamiento de Blas Infante. Bueno, yo siempre digo que mi maestro intelectual fue una persona que fue sacerdote, un sacerdote comprometido con el movimiento obrero, que es Escolapio, que fue Enrique Iniesta Collao Valera. Él fue un poco quien me inoculó este virus, el virus del sentimiento de izquierda, del sentimiento de movilización, de compromiso cristiano también, y de vinculación a todo lo que significa este trocito de tierra que llamamos Andalucía. No podemos sentirnos solidarios con Palestina con otras partes del mundo si antes no empezamos a luchar por nuestra tierra. Yo creo que ese es el gran mensaje que este hombre pues brotó o plantó en mí, y desde entonces pues sigue estando muy vigente en mi vida. La caridad empieza por uno mismo, por ahí, Pues sí, precisamente es el gran mensaje del andalucismo. El andalucismo es un movimiento primero teórico, que después se convierte en un movimiento político en sus distintas disciplinas, y que es una reflexión sobre lo que somos, lo que podemos ser y lo que podemos llegar a ser. El andalucismo nos hace plantearnos delante del espejo cuál es nuestra realidad, los andaluces y andaluzas, y ver de qué somos capaces, ¿no? Y en ese sentido, el 4 de diciembre, volviendo un poco a la efeméride que nos ocupa en breves días, pues fue una forma de decir, bueno, aquí estamos los andaluces, no tenemos nada que ver con ese tópico que se han vertido sobre los andaluces durante el franquismo, que parece que estábamos todo el día contando canción española en el mal sentido de la palabra, o paseando a caballo por las calles, sino que aquí hay un pueblo comprometido, un pueblo que tiene problemas seculares y un pueblo que no quiere perder este tren de la historia, ¿no? Claro, y ese tópico que se ha resucitado, para anécdota, en los Grammy Latinos, con estos presentadores que dicen que en Sevilla todo el mundo está de fiesta, todo el mundo duerme la siesta, y que en Bilbao, mientras que en Bilbao se trabaja, aquí pues se estaba o bien durmiendo o de fiesta. O sea, ese tópico subsiste, ese tópico sigue estando, de un pueblo trabajador, un pueblo sufrido y un pueblo que ha pasado 1000 avatares y que, bueno, pues tiene que luchar por su propia identidad. Y
Hemos estado hablando, en este caso, has comentado digamos, de quién te sembró ese, digamos, ese espíritu, ¿no? De pasión por tu tierra y esto. ¿Podemos considerar que el nacionalismo andaluz es internacionalista? Bueno, Blas Infante lo nombraba así. Es un concepto aparentemente equívoco, pero que responde un poco a la necesidad de ser solidario con los demás, empezando con ser solidario con las personas que te rodean de forma más próxima, más inmediata. La proyección que tiene el nacionalismo andaluz no es en ningún momento exclusivo ni excluyente, todo lo contrario, es solidario, es amigo de todas las revoluciones, como también el propio Blas Infante decía. Y al margen de lo que es esa dimensión política, también responde, y esto es una cosa que las últimas investigaciones van demostrando cada vez más, responde, según la filosofía de Blas Infante, también a un proceso de revisión del papel de cada una de las personas en el mundo, a toda una filosofía personal para seguir progresando, para formarnos a lo largo de la vida, para sentirnos solidarios, y eso forma parte de esa espiritualidad de Blas Infante, que es la que le lanza a ser solidario con España, en el que hay que definir también qué significa España para Blas Infante, y por supuesto con la humanidad, con un sentido fraternal. Es que haciendo, bueno, como bien tú sabes, pues haciendo estudios y leyendo sobre la tesis doctoral que pretendo realizar, he estado leyendo sobre documentación sobre Pepe Aumente, y del cual habla de que hay una diferenciación clara entre, digamos, los nacionalismos del norte con los nacionalismos, en este caso, del sur. Concretamente hablaba de los nacionalismos como el catalán o incluso el vasco, a diferencia incluso de lo que podía hacer el nacionalismo del sur, cuando decía el nacionalismo del sur va en contra del subdesarrollo, porque hemos padecido el subdesarrollo a lo largo de la historia, e incluso pues por eso hablaba de Partido Socialista de Andalucía, cuando estaba hablando de lo que era el germen de lo que posteriormente se constituyó. Bueno, empezó con Compromiso Político, después con ASA, Alianza Socialista de Andalucía, y acabó con el PSA. Hablando sobre este tema, José Aumente hace una gran diferenciación, es decir, los del norte pueden ser excluyentes, pero nosotros no. ¿Es algo así? Sí, efectivamente. En esa segunda generación, porque la primera fue la del Blas Infante, que como sabemos lo fusila en 1936, cuando en los últimos años del franquismo emerge y los andaluces, especialmente unos núcleos andalucistas, se encuentran con una tradición que desconocían, con unos personajes, con unos hitos, con unos símbolos, que son los que van a legalizarse luego institucionalmente ya con la democracia y con la autonomía. Pues nos encontramos una figura como Pepe Aumente, que lo que hace un poco es adaptar a finales del siglo XX lo que Blas Infante había diseñado teóricamente a principios, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En este caso, el andalucismo está comprometido fuertemente con un sentimiento popular, con un sentimiento de clase, y aunque pueda haber un andalucismo de derecha, que yo no lo llamaría de derecha, yo no lo llamaría ni siquiera andalucismo, yo lo llamo verde y blanquismo. Lo que está claro es que ha venido para quedarse. Yo creo que ahora el andalucismo es igualmente marginado o denostado como apropiado por parte de partidos centralistas cuando le interesa, ¿no? Llegan las elecciones y todo el mundo se pone la banderita verde y blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en este caso, volviendo un poco a la figura de Pepe Aumente, él quiso modernizar y adaptar a ese espíritu predemocrático todo lo que fueron los planteamientos de Blas Infante, unos planteamientos que, como bien dicho, están vinculados a ese pueblo subdesarrollado, a una conciencia de clase, a unos valores, y por supuesto no tiene nada que ver con los valores burgueses o excluyentes o étnicos que manejan otras doctrinas y otros movimientos, incluso otros partidos en otros territorios de España. Quizá para abandonar un poquito la diferenciación geográfica norte y sur, quizá el nacionalismo andaluz se parezca más al gallego, ¿no? El gallego es un nacionalismo más también muy parecido en ese sentido y poco
un poco excluyente, sin tocar el tema del RH, como uno como, bueno, vamos a hablar, como Sabino Arana, ¿no? El tema, Sabino Arana y Blas Infante son el agua y el aceite, son gente completamente distinta. O los teóricos del nacionalismo catalán, que es un nacionalismo mucho más burgués, mucho más de comercial, Cambó, de raíz francés Cambó, del nacimiento del regionalismo. En cambio, el nacionalismo gallego empieza primero desde el punto de vista cultural, y luego cuando surge el nacionalismo más moderno, el nacionalismo moderno gallego es un nacionalismo también de origen de clase, también un nacionalismo de izquierda, el bloque nacionalista gallego me estoy refiriendo. Pero la pregunta es, el nacionalismo, con todas sus diferencias, ¿vale? Pero el nacionalismo moderno tiene un cierto éxito en Galicia. El bloque nacionalista gallego es un partido importante en Galicia y tiene representación además en el Congreso de los Diputados. Pero el Partido Socialista Andaluz empieza teniendo representación, empieza haciendo fuerte, pero se diluye como un azucarillo, y a finales de los 90 pues queda diluido y queda en los núcleos municipales, y bueno, hasta que pasa esto. ¿Qué pasa con el nacionalismo andaluz? Gran pregunta. ¿Verdad? Es que eso es... Te cuento. Primero el tema gallego. Sí, efectivamente, yo creo que tanto Andalucía como Galicia tienen un vinculado común, que son dos elementos. Uno es el geográfico, que es la dispersión. Fundamentalmente la realidad andaluza y gallega no pivotan sobre grandes núcleos urbanos, como sí sucede en Cataluña y País Vasco. Y en segundo lugar, el tema agrario. Yo creo que tanto en Cataluña como en Andalucía, en Galicia como en Andalucía, esos dos temas pesan. Y de hecho, hay una visita histórica que Blas Infante hace fuera de Andalucía, al margen de que fuera alguna que otra vez a Madrid, entre otras cosas, a ver su familia, pues él visita y tiene contacto con los nacionalistas gallegos, curiosamente, no visita precisamente Barcelona. ¿El por qué el andalucismo no se ha tenido en cuenta? Bueno, pues la verdad es que hay muchas razones. Uno, los propios errores del andalucismo político, en la segunda generación del andalucismo. Dos, el propio discurso homogéneo y que ha invadido todos los discursos, todos los sectores sociales del régimen pesoísta, digamos, de 40 años de PSOE. Y por otro lado, el hecho de que esta segunda generación de andalucistas parece que hemos conseguido lo que no quería Blas Infante, o lo que quería tener Blas Infante, mejor dicho. Es decir, hemos conseguido una autonomía y ya nos hemos quedado ahí, que parece que por tener una autonomía ya tenemos solucionados nuestros problemas, y eso no es así. Claro. A diferencia de aquellos primeros décadas del siglo XX, donde el andalucismo era una utopía, la autonomía era algo inusual, salvo la llegada de la República, que permitió esa posibilidad de descentralización política, pues nosotros en la transición hemos alcanzado este estatus. Hoy por hoy, el andalucismo ha venido para quedarse, para estar encima de la mesa, para ser un elemento dialéctico y un elemento enriquecedor en todo el panorama político. Y hoy por hoy, el andalucismo pienso yo que es una necesidad, entre otras cosas porque estamos asistiendo a un momento muy interesante, en un momento en donde nos quieren hacer volver al 18 de julio de 1936, cuando se corta de raíz ese intento autonomista, y cuando por parte de los poderes del Estado y por parte de otros partidos de otras comunidades se está rechazando las conquistas históricas que tuvimos los andaluces y andaluzas en torno al 4 de diciembre o al 28 de febrero. Es decir, nosotros hemos conquistado a pulso, hemos sido la única comunidad que hemos utilizado el procedimiento de la vía del 151 de la Constitución para alcanzar un estatus, al menos en teoría, que nos equiparaba a esas nacionalidades históricas. Si los andaluces renunciamos a esas conquistas, estamos volviendo a 1936. Estamos volviendo casi 80 años atrás. Y eso es un riesgo que podemos ahora contener. A mí me duele mucho escuchar a muchos partidos que se dicen de izquierda, vascos, catalanes e incluso gallegos, decir que que las tres comunidades históricas son ellos. Sí, ellos fueron históricas en 1936, pero nosotros los fuimos en el año 78, 79, 80, 81, 82, en un sexenio donde conquistamos, precisamente con el asesinato de Miguel Manuel José García Caparrós, conquistamos una autonomía que fuimos la única comunidad que utilizamos ese procedimiento
y que subvertimos el orden constitucional y abrimos una espita para que otras comunidades pudieran también tener ese estatus, al menos en teoría, ¿no? Claro, es que bueno, es que me voy a puntualizar una cosita. Bueno, aparte que estamos en el puerto y en el puerto a Caparrós se le recuerda todos los años cuando los Mahara cantan ese paso doble de Raza Mora. Entonces hay que decirlo, y aquí no nos acaparró tu bandera blanca y verde, pues eso se canta todo y nos acordamos de este malagueño que dio su vida por la autonomía andaluza. Pero que ese 4 de diciembre, que volvemos a centrarnos en esta fecha, fue trascendental porque yo lo pienso y digo, es que antes de ayer, situándome en el 77, antes de ayer, había muchas indamas para manifestarse. Había mucho, y además los grises zurraban. Y de repente, por ejemplo, una ama de casa como mi madre, como mi padre, un trabajador, cogen el carrito de su niño chico, que yo tenía, bueno, no voy a decir que tenía, pero era chico, ¿vale? Iba con su carrito y deciden irse a una manifestación por la autonomía de Andalucía, por algo de lo que habían en su juventud no habían escuchado hablar, salvo como tópico cultural de la copla, del flamenco malentendido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de una época donde se escucha a Triana, se escucha a Lola Emanuel, es un joven Carlos Cano que empieza a me refiero a lo que podían acceder personas de extracción social, sí, bueno, obrera y demás, y que empiezan a hablar y empiezan incluso a hablar con acento. Sí, ¿no? Hay todo un cúmulo de iniciativas culturales, teatro, que ponen el énfasis en el tema andaluz, Harcha, Carlos Cano, Enrique Lorente, los teatros, los narraluces, incluso hay toda una corriente historiográfica, económica. Muchos curas obreros que también tienen ese puntito que en otros sitios que aparecen en toda la geografía española, aparecen curas obreros, incluso, pero aquí salen curas obreros andaluces. Sí, ¿no? Incluso él ha dicho que uno de sus, inspiradores fue un cura obrero. Incluso recuerda Diamantino, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchos como Diamantino, aunque Diamantino fue un poco el más sobresaliente por muchas razones, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que hubo todo un cúmulo que hizo que ese 4 de diciembre mucha gente que nunca había asistido a una manifestación saliera. Y hay un dato curioso que yo quiero traer a colación, y es que las diputaciones franquistas, como he dicho antes, en los últimos años inician un ente mancomunal andaluz, es decir, una reunión de las 8 diputaciones andaluzas para formar un ente nuevo que no llegaba a ser un ente político ni una autonomía siquiera, pero bueno, de alguna forma coordinarse para programas de desarrollo regional y tal. Las diputaciones franquistas aprueban la verde y blanca en febrero de 1977. La pregunta es por qué en diciembre de ese mismo año la bandera no estaba puesta en el balcón de la Diputación de Málaga. Si hubiera estado, posiblemente no le hubiera costado la vida a Manuel José García Caparrós. Claro. Eso fue todo un acto de desobediencia a las propias directrices que las diputaciones habían marcado. Fue un acto de provocación y fue también una manifestación de cómo esa democracia que empezaba a emerger de la mano de una preautonomía o de unos primeros diputados en Cortes, entraba en colisión con todo lo que eran las últimas instituciones franquistas. Has estado comentando que, el proceso, ¿no?, que los andaluces llegamos a conseguir la autonomía, fue un proceso arduo, costó mucho trabajo, incluso manifestaciones, la vida, hemos hablado de Caparrós, pero ¿cuándo llega realmente, digamos, a las instituciones? Es decir, ¿cuándo los ayuntamientos, la comunidad, es decir, dentro, digamos, de las diputaciones, cómo empieza ese proceso? Bueno, ahí hay varios momentos importantes. Uno, yo creo que es el 12 de octubre del 78, cuando se forma en Sevilla la Asamblea de Parlamentarios Andaluces. Ese hito pues va a significar la reunión de todos los parlamentarios y todos los senadores para elaborar lo que es el estatuto, la preautonomía. Es decir, todavía no sabemos cómo va a ir la Constitución, y entonces se forma un foro, más que nada con un carácter simbólico, pero también con un carácter ejecutivo, de forma que meses después nace en la Diputación de Cádiz
pues la preautonomía andaluza. Nace un órgano con personalidad jurídica propia que se llama Junta de Andalucía, todavía con unas competencias preautonómicas porque la Constitución no estaba aprobada. El primer presidente de la Junta de Andalucía, Plácido Fernández Viaga. Bien. En diciembre de ese mismo año 78, días antes de aprobarse la Constitución, se firma también un acuerdo político en Antequera, recordando la Constitución de Antequera de 1883, que es la raíz y el motor también del andalucismo, de forma que 11 partidos políticos se ponen de acuerdo para vincular la conquista de la autonomía a la Constitución. Y acuerdan coordinarse para iniciar todo ese proceso. Una vez que se aprueba la Constitución y damos carta de naturaleza a ese procedimiento, en este caso la vía del 151, el primer ayuntamiento de Andalucía que apuesta por el 151 es el Puerto Real. Si no me acuerdo mal, en su primera reunión del primer ayuntamiento democrático, creo recordar que fue el 22 de abril, me parece, si no recuerdo mal, y a partir de ahí se inicia todo el procedimiento. El primer bloque, el primer escalón que tuvimos que pasar en ese procedimiento fue el que los ayuntamientos apoyaran el 151, fue una respuesta y una movilización incontestable, es decir, todos los ayuntamientos de Andalucía, en concreto Cádiz, la provincia entera, al 100% en favor del 151. Solamente 8 o 9 pueblecitos muy pequeños, que no es que dijeran que no, sino que ni siquiera se reunieron. No. Efectivamente, pero no pintaban nada desde el punto de vista numérico, con todo mi respeto. El segundo paso fue una constitución, un referéndum, es decir, el pueblo tenía que validar de alguna forma ese procedimiento especial y teníamos que demostrar. Aquí estaba ya la trampa, ¿no? Anteriormente a ese referéndum que se fijará el 28 de febrero, tanto UCD como PSOE, el bipartidismo de entonces, hacen una ley de referéndum. Andalucía tiene que pasar por el aro de esa ley, y mientras que en las Cortes, tanto comunistas como andalucistas, advertían de que cuidado con la primera comunidad donde se iba a aplicar esa ley iba a ser Andalucía, y optando por una llamada de atención, de forma que si una o dos provincias se descolgaban de ese referéndum, hubiera la posibilidad a través de una enmienda de que 5 años después esas provincias repitieran el referéndum y se incorporaran. Bien, pues justo esto que advertían tanto comunistas como socialistas, Partido Socialista de Andalucía, fue lo que pasó, como todos sabemos, el 28 de febrero. Aquello fue un 2 de mayo y realmente fue un referendo que convocó el gobierno para perderlo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Uh-huh. A partir de entonces las movilizaciones siguen. Yo creo que no se puede entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre. Y entramos ya en la parte final, es decir, las movilizaciones del pueblo andaluz obligan a nuestros parlamentarios a buscar soluciones en Cortes. Esas soluciones en Cortes llegan de la mano del artículo 144, que invoca el interés nacional, de forma que la autonomía, el devenir de la autonomía andaluza implica tantos problemas de Estado que hay que darle una salida política. Y la salida política será sustituir el referéndum que se había perdido, como todos sabemos, en Almería, por la voluntad, por la solicitud, en este caso, de los diputados y senadores de Almería. Entonces hay un acuerdo político que se firma en Cortes por todos los partidos de representación parlamentaria y se hace esa situación de desbloqueo. De alguna forma se demuestra, y esto nos trae al hoy, con el tema de la amnistía, de que realmente la política está por encima de la ley, ¿no? Y los problemas políticos se resuelven con las leyes, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues ya entramos en un proceso de hacer el estatuto, entrarlo en corte, aprobarlo y finalmente, pues, sancionarlo por parte del monarca, que en este caso estaba en Bequeira Beret esquiando. Es el caso que quería puntualizar. Quería puntualizar que en este caso Andalucía es la gran partera del Estado de las Autonomías, porque a partir de todo este lío andaluz surge el café para todos. Claro, efectivamente. Incluso he visto como Por un poder andaluz, que es un libro que se está promoviendo, e incluso Rojas Marco con José Luis de Villar están promoviendo por Andalucía, han ido incluso afuera de Andalucía a decirlo, incluso también creo que es en Extremadura, dijeron si no fuera
por Andalucía no hubiese llegado las comunidades autónomas. Hombre, es un poco la alerta que yo daba antes cuando decía que en el momento político que estamos viviendo puede significar la vuelta de Andalucía al año 36, no lo digo gratuitamente. Es que el primer borrador de la Constitución solamente preveía autonomía para Cataluña y País Vasco, ni siquiera Galicia. Galicia se apunta luego como una forma de no darle privilegios a Cataluña y País Vasco. ¿Qué ocurre? Que entre unas autonomías de primera y no dar autonomías se hace una vía intermedia, que es el 151, que está destinada a que quien lo intente fracase. Uh-huh. Bien, pues ¿qué ocurre? Que Andalucía rompe ese modelo constitucional. Y gracias a que Andalucía conquista a través de sus movilizaciones populares y de la mano también de los partidos políticos, que no hay que quitarle su importancia, pues conquista un estatus, al menos teórico, que rompe ese diseño inicial de la Constitución y hace que otras comunidades, al paso de los años, hayan crecido también en competencia y hayan podido acercar su criterio funcional o político con mayor o menor distancia a las comunidades históricas. Por eso digo que los andaluces ahora tendríamos que estar muy alertas, porque tenemos el riesgo de una regresión histórica de primer orden. Pero como la historia no... Perdona que te interrumpa, ¿no? Es que quiero traer una cosita que es como este proceso que tú estás hablando, como ante la voluntad de un pueblo por conseguir algo que no está dentro del orden, en un principio, en lo que no está negro sobre blanco, la política, cuando quiere solucionar problemas, actúa. Lo soluciona. Claro. Que para eso está la política. Entonces, el pueblo demanda algo. Es que no se puede. Oiga, es que la Constitución dice que no. Es que no se puede. ¿Qué hace? Porque hay dos tipos de soluciones. A esos líderes los metemos en la cárcel. O buscamos una solución. Se puede meter a los líderes en la cárcel. A un pueblo entero no se, a un pueblo entero, o por lo menos el 50% de un pueblo no se le puede meter en la cárcel. Así de claro. Así que hay que solucionarlo. Y ahí, como tú dices, el mérito de unos políticos que quisieron solucionar un problema político con medidas políticas. De hecho, las biografías de Adolfo Suárez, como conductor de la transición, varias apuntan, no todas, pero varias apuntan que el declive de Suárez comienza en Andalucía. Con ese error de pedir referéndum de abstenerse en el referéndum. Recordad aquello de Lauren Postigo andaluz: este no es mi referéndum, que por lo menos a los que tenemos cierta edad, tenemos la juventud acumulada, pues lo recordamos. Los más jóvenes a lo mejor no os acordáis, los que nos estén oyendo, pero de alguna forma esa posición de abrazar el sí en un principio y cuando llega el referéndum girar y decir que este no es mi referéndum, eso le costó un poco el liderazgo político y el comienzo de esa decadencia de su figura a nivel de Estado, ¿no? Hemos hecho un repaso, ¿no?, histórico, y hemos hablado incluso de los logros del andalucismo. En este caso, el mayor logro, como tú bien has dicho, pues es llegar a alcanzar la autonomía por el 151, como un objetivo que en un principio se pedía utópico, como en el siglo, digamos, de los años de Blas Infante, ya no digo ni en el franquismo, donde toda vertiente andalucista o cualquier tipo de crítica o intención sea totalmente aniquilada, sino que, bueno, ya hemos conseguido la autonomía, ¿no?, como un hito. Pero claro, y has comentado, para mi punto de vista totalmente acertado, que nos quedamos ahí. Es decir, el pueblo andaluz no solventó todos los problemas con la autonomía. A la vista está, es que no los ha solventado. Seguimos con los datos bastante paupérrimos en comparación con otras regiones no solo de España, sino, si nos apuramos, incluso de la parte, digamos, más desarrollada, por entenderlo así. ¿Qué es lo que frena a los andaluces a otra vez? Porque hablan ahora de un tercer andalucismo. Entonces, ¿qué es lo que está frenando, o por qué no nace ese tercer andalucismo con la fuerza suficiente como para otra vez estar requiriendo fuerza política? Hemos visto como fuerzas políticas como, por ejemplo, Adelante Andalucía,
empieza a reivindicar su posicionamiento a favor del pueblo andaluz, basándose digamos, ese ámbito cultural, ¿no? Califato 3x4, e incluso, bueno, otras humoristas, ¿no? Como este hombre... Manu Sánchez, que también reivindica, ¿no? Su acento andaluz y es decir, esto está calando en la sociedad, incluso el Centra ha hecho, digamos, ¿cómo se dice, no? Encuestas donde la gente se enorgullece de ese sentimiento andaluz. Yo creo que cualquier andaluz a día de hoy le dicen o se meten con Andalucía y casi seguro que sale en su defensa. No. ¿Por qué ese nacimiento andaluz y esos datos de paupérrimo no nacen ese poder? A ver, yo creo que una de las claves es que los andaluces, que tenemos indudablemente, como tú bien dices, una conciencia de pueblo, pero que se queda en lo folclore, en lo patrimonial, en lo festivo. Dando datos, dando datos muy negativos. Sí, con índice de pobreza, con índice de subdesarrollo, incluso... Ahí va, pero no se traspasa luego a un plano político. Es decir, y cuando llega una ocasión política como la que estamos ahora, donde nos estamos jugando, como decía antes, insisto en ese tema, volver al 36, particularmente enterrar lo que hemos conquistado durante la transición, pues resulta que estamos pendientes de lo que pasa en otras comunidades, como siempre ha pasado, ¿no? Es decir, como buen pueblo colonizado, estamos pendientes de lo que pasa en otros territorios antes de lo que pasa aquí. Volvemos a un poco al símil que decía al principio con el 4 de diciembre. Nos tenemos que mirar al espejo. Y a lo mejor antes de pensar en lo que pasa en Cataluña, en el País Vasco, tenemos que mirar lo que pasa en nuestro centro de salud. El otro día recibí una noticia donde en el centro de salud en Almería, por ejemplo, había unas colas interminables porque no había citas. O incluso hemos hablado 1000 veces, o se ha hablado hasta la saciedad del puerto de Algeciras. O se ha hablado... O simplemente que la Unión Europea publica los índices de pobreza infantil de la Unión Europea y concretamente de España, y el índice de pobreza infantil más alto de España lo tiene Andalucía. Mientras que se le pregona amnistía por todas partes. A mí lo que me preocupa es que ese verdiblanquismo oficial por parte no ya de las instancias de la actual Junta de Andalucía, sino también de la de antes, no ya por parte de algunos sectores culturales folclóricos, sino también por parte de algunos partidos centralistas, que ese verdiblanquismo se convierta no en un elemento para la dignidad y la conciencia de los andaluces, sino para el adormecimiento, que ahí está lo duro, ¿no? Adormecernos con religiosidad popular, adormecernos con fiestas, con patrimonio, con somos los mejores del mundo, con premios Grammy, por decir lo último que haya sucedido en esta tierra importante, con mucho turismo, y mientras que los réditos del turismo se van fuera, nosotros nos quedamos actuando de camareros y de Kelly. Y eso no nos lo planteamos nosotros como pueblo. Y yo creo que estamos en un momento, insisto, muy importante, porque esta legislatura que se inicia ahora va a ser una legislatura donde lo territorial va a estar encima de la mesa, sin duda alguna, en paralelo a lo social. Vivimos una era post-COVID con una serie de dificultades manifiestas, yo creo que están en la mente de todo lo que es la educación, la sanidad y son los servicios sociales. Yo creo que cualquiera es consciente, por lo menos con mayor o menor sensatez y por lo tanto capacidad de movilización de todo lo que significa lo que los andaluces aún tenemos que superar. Y como diría Blas Otero, no tenemos que dormirnos con nanas de cuento, dormirnos con todos los cuentos, como él decía en su famoso poema, sino que realmente los andaluces tenemos que despertar con el mismo énfasis que lo hicimos en el año de la transición, porque fuimos un pueblo que no se esperaba. Aquí, como decía antes, parece que estábamos todo el día bailando sevillanas y tocando los palillos por las calles, ¿no? Yo creo que hay una tercera generación de andalucismo, yo creo que se está floreciendo el tema, que el tema está sobre la mesa, y fíjate si está sobre la mesa que las instituciones o la institución autonómica está intentando apropiarse de esa cuestión. Monopolizarla como ya hizo anteriormente el régimen del PSOE. Yo creo que el desprecio hacia el andalucismo es paralelo a la capacidad de movilización que existe sobre él, ¿no? Claro, que muchas veces lo que puedes hacer con una ideología, si quieres digamos que desactivarla, es hacerla transversal. Esa transversalidad, el andalucismo es un sentimiento. No,
el andalucismo es un contenido político. Sí, no, pero también desde el sentimiento. Sí. Pero claro, eso llama a la movilización, llama a la conciencia, a la dignidad, a la defensa de tu identidad. Si no podemos permitir todavía que seamos las chachas en los programas de la televisión, como tú decías antes, ¿no? Eso, pero a lo que me refiero es que cuando se le deja solo y exclusivamente en el sentimiento, evidentemente tiene poco raciocinio. Uno quiere a su tierra, y si no quiere a tu tierra, pues vete a otra, como dice el otro, ¿no? Tú no quieres a tu tierra, pero que no es solamente sentimiento, sino que hay un contenido ideológico, político, donde hay una serie de ideas que permiten el debate. Porque cuando solo tienes sentimientos no puede haber debate. Los sentimientos no son racionales. No se racionalizan, no se discuten. Y ya está. Pues claro, si tú lo quieres reducir a solamente un sentimiento y a enarbolar banderas y el himno y así somos y el acento y eso... Pero como bien has dicho, el andalucismo está fuera de eso. Es decir, no solo el sentimiento es una parte, pero como bien estamos viendo reflejado en este debate que hemos estado teniendo, en esta conversación que hemos estado teniendo, hemos visto como aquí hay varios factores. Por un lado, el sentimiento, porque como tú bien dices, el que no quiera a su tierra, como el que no quiere a su madre, no quiere a nadie. O se vaya a otra. Ahí está, eso por un lado, pero aquí hay otros factores, como los datos que hemos hablado de su desarrollo, como hemos estado hablando de ser el café para todos nace de aquí. Eso significa que aquí se estaban intentando, por una parte, decir que unas comunidades autónomas eran privilegiadas ante otras, y eso es lo que no puede ser, y en este caso Andalucía rompe con eso. Y Manolo, tú... Yo creo que como decía antes, el andalucismo ha venido para quedarse, y lo quiera o no es un elemento de disputa política y electoral hoy en día, y estoy convencido también que podemos hablar con contundencia de una tercera generación de andalucismo que está creciendo, que hay un magma cultural que se refleja en determinados grupos, en internet, en una forma de entender del humor, de una forma reivindicativa, hasta un diccionario andaluz, en un flamenco comprometido, en una reivindicación de lo que es la fonética y la ortografía andaluza. Atento tú que no entiendes el andaluz. Efectivamente, yo creo que hay una forma de expresión que todo eso tendrá que resurgir y tendrá que articularse algún día en términos políticos. Esa es la duda que siempre nos queda. Claro. De todas formas, hay un elemento también histórico, que el pueblo andaluz, cuando responde en la historia, responde de una forma histérica, de una forma compulsiva, ¿no? Y quema iglesias y quema campos de trigales y bueno, y hace una revolución, o quiere hacer la revolución en 3 días. Yo creo que no nos hace falta tampoco ni recurrir a la violencia en el sentido más material del término, pero tampoco renunciar a ese poquito de lucha de todos los días, ¿no? A ese darnos cuenta que si nos movilizamos para nuestro centro de salud, para nuestra sanidad, para nuestros servicios sociales, podemos ir conquistando cotas que nos hacen falta como pueblo. Y en definitiva, dotarnos de la propia dignidad que nos merecemos. En el contexto de los andaluces, en el contexto de España y en el contexto de la humanidad, por supuesto. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje final de Manolo Ruiz, porque nos hemos quedado sin tiempo, se nos ha ido... Ya sabíamos que la anécdota no iba a llegar. Se nos ha ido el programa en un suspiro. Pues muchísimas gracias, Manolo, por tu presencia, y bueno, yo creo que volverá, ¿no? Obligado cumplimiento. Bueno. A vuestra disposición, y encantado de compartir con Radio Puerto y con vosotros. Bueno, pues llegamos al final y nos vamos despidiendo. Bueno, esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosa. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, indicando siempre que es para este programa. Pues nada, nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, en YouTube, en Facebook, y nos despedimos con una cita. Bueno, pues ya que estamos hablando de Andalucía, no podía faltar una cita de Blas Infante. Andalucía espiritualmente jamás fue un pueblo servil. Blas Infante Pérez. Hasta el próximo programa.